Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia Damiano, soy la profesora de Introducción a la Física y este video es para explicar un poco el primer texto que envié que dice Unidad 1, Introducción a la Física. Si bien mediante la presencialidad yo lo expliqué, siempre me parece bueno que tengan ustedes un material extra para poder acceder si necesitan alguna explicación más o si, bueno, de casualidad no escucharon algo o en ese momento les pareció que lo entendieron y después les surgen dudas al hacer el trabajo. Entonces, bueno, la idea es que sume este material como complemento del que ya tienen, que es el texto que yo envié, que es este, ¿sí? Y de la explicación que di en clase. Entonces, vamos a arrancar primero por explicar un poco qué es la física y qué estudia. ¿Sí? La física es una ciencia, es parte de las ciencias naturales y estudia lo que son las leyes que rigen los movimientos de los cuerpos, el comportamiento de los cuerpos. ¿Sí? ¿Y para qué estudiamos estas propiedades? Y las estudiamos para comprender la realidad y poder crear dispositivos o instrumentos para mejorar la calidad de vida, por ejemplo. ¿Sí? Y también para poder predecir qué sucederá si, no sé, tal cosa. La física tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, de hecho nosotros hacemos física y estamos en constante trato con la física desde que nos levantamos, caminamos, nos duchamos, cocinamos. Eh, Todo a nuestro alrededor se rige con leyes físicas y la idea es poder comprenderlas. Entonces, bueno, esta materia se trata de eso, se trata de poder hacer análisis sobre la realidad para poder comprenderla y de esa manera también poder crear dispositivos tecnológicos que nos permitan a nosotros vivir mejor, ¿no? Tener una mejor calidad de vida. Y para que justamente la interpretación de este sistema físico que yo voy a analizar sus propiedades sea una buena interpretación de lo que es la realidad, nosotros debemos primero observarla eh, y además tener en cuenta las propiedades que influyen en esa observación que estamos haciendo. Entonces, un ejemplo, que es el que yo les puse ahí en el texto, es que puede ser una piedra, ¿sí? Pero el análisis físico que vamos a realizar será sobre, por ejemplo, cómo cae la piedra, con qué velocidad llega, si es que cae a la superficie, si es que cae, bueno, con qué velocidad llega a la superficie terrestre, qué energía requiere, qué, por ejemplo, desde qué altura se tiró, qué energía tenía inicialmente, qué energía tenía al final. Bueno, todas estas cuestiones son las que analiza la física. No tanto que no nos importa a nosotros en este caso qué color tenía la piedra, por ejemplo, ¿sí? O cómo estaba formada, de qué material estaba hecha la piedra. Eso no nos interesa en el estudio físico, sí nos interesan otras propiedades. Y bueno, para poder estudiar estas propiedades que desde la física nos importan, es importante o es necesario medir, ¿sí? Medir. Y hablar de lo que vendrían a ser magnitudes físicas. Entonces yo pregunto qué es una magnitud física, porque yo voy a analizar propiedades, ¿sí? De ese sistema físico y esas propiedades se llaman magnitudes. ¿Cuáles son esas propiedades o esas magnitudes? Por ejemplo, la longitud, por ejemplo, como dije recién, la velocidad, la energía, la aceleración, la fuerza, el tiempo. Esas son magnitudes. Es todo aquello que yo puedo medir de ese sistema físico. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá el celular. Bien, y yo de este celular puedo hacer una descripción en cuanto a lo que es el color, en cuanto a un montón de cosas, no sé, del celular. Pero en realidad cuando yo quiero analizarlo físicamente puedo medir sus longitudes, puedo calcular el área, puedo calcular el volumen que ocupa, puedo calcular la masa que tiene, eh, puedo calcular el peso, la fuerza peso. eh, Si lo arrojo, puedo también analizar con qué velocidad va a llegar al suelo. Si esa velocidad con la que llega, eh, por ejemplo, va a influir en lo que es que se rompa la pantalla, ¿sí? La dureza que tiene el material. Entonces,
todo aquello que yo puedo medir, ¿sí? Se llama magnitud. ¿Y qué es medir? Porque estamos hablando de que todo aquello que es una magnitud, es decir, las magnitudes son las propiedades físicas que tiene el cuerpo. Y estamos diciendo que esa magnitud física se puede medir. Entonces, si se puede medir es una magnitud física y si no lo puedo medir no lo es. Entonces, ¿qué es medir? Bueno, medir es comparar una cosa, una medida que algo que yo conozco con algo que yo no conozco. Por ejemplo, yo recién les dije, si yo quiero medir el largo de este celular, lo que debería hacer sería tomar una regla y poner el 0 en uno de los extremos y ver a qué número llega en el otro extremo del celular. Bueno, yo ya lo hice, esto tiene 15 centímetros. Y cuando yo hablo de 15 centímetros, estoy hablando de una longitud, ¿sí? De una distancia. Ahora, yo uso el centímetro. ¿Y qué quiere decir 15 centímetros? Quiere decir que entran 15 de esa unidad de medida que yo estoy comparando, ¿sí? En el largo de este celular. Entonces, fíjense que hay cosas que se pueden medir y hay cosas que no se pueden medir. Si yo, por ejemplo, digo el tiempo, ¿se puede medir el tiempo? Sí, se puede. Agarro un reloj, miro la hora, dejo pasar un tiempo, miro de nuevo, hago una diferencia y me puedo fijar cuánto tiempo pasó. ¿O puedo también medir la temperatura de un cuerpo? Sí, se puede. Agarramos un termómetro, lo acercamos a nuestra piel, lo ponemos abajo del brazo y nos da una temperatura. ¿Puedo medir la masa de un cuerpo? Sí, la pongo arriba de una balanza y me va a decir cuántos kilogramos, gramos, toneladas, lo que sea, tiene ese cuerpo. Ahora, ¿yo puedo medir, por ejemplo, la humildad de una persona? Eso no se puede medir. Yo puedo decir es muy humilde o es poco humilde, pero no puedo medirlo. No hay una escala para medir la humildad. Tampoco hay una escala para medir, por ejemplo, no sé, la belleza. ¿Sí? Eso es muy subjetivo. Tiene que ver con lo que a mí me parece bello, con lo que a otra persona le parece bello, ¿sí? Y no con una escala de medida. Entonces, fíjense que medir es comparar una unidad de algo que yo conozco, que se llama unidad patrón, ¿sí? Con una con algo desconocido. Por ejemplo, yo quiero medir la longitud de esto, como les dije recién, agarro la regla, la acomodo donde dice 0 acá y el otro acá, el otro extremo me va a marcar 15 centímetros y yo ahí estoy comparando dos longitudes, ¿sí? Pero las estoy comparando con una escala conocida, ¿sí? Y con una medida patrón. Entonces, hay cosas que se pueden medir, esas cosas que yo puedo medir se llaman magnitudes y aquellas que no puedo medir no son magnitudes físicas, ¿sí? En referencia a eso, ustedes tienen, en la primera actividad que tienen que hacer, justamente se trata de eso, de indicar cuáles de estas 8 8 propiedades que yo puse acá son magnitudes y cuáles no lo son. Bueno, en base a esto que estamos hablando, que una magnitud es todo aquello que puede ser medido, ¿sí? Eso es una magnitud. Me fijo ahí cuáles son de todas esas propiedades que yo nombro las que se pueden medir y cuáles son las que no se pueden medir. Y después explico por qué son magnitudes, aquellas que puse que sí, y por qué no, aquellas que puse que no, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer en la primera actividad. Luego, en el texto, seguimos con una clasificación, ¿sí? Según el origen que tienen estas magnitudes. Es decir, una vez que hablamos de que algo se puede medir, hay una clasificación según el origen. Y esta clasificación es fundamentales y derivadas. Si nosotros hacemos hincapié en los nombres, fundamental es algo importante, principal, base, ¿sí? Fundamento, es decir, es aquello que sostiene lo otro. Cuando nosotros hablamos de que algo es un fundamento, es la base, es importante, estamos diciendo que es primordial, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener las magnitudes que se llaman fundamentales, que son 7 en total, ¿sí? Son 7 magnitudes fundamentales y de estas 7 magnitudes salen todas las demás. Entonces, estas 7 magnitudes que son fundamentales son la longitud, el tiempo, la masa, la temperatura,
la intensidad de la corriente eléctrica, la cantidad de materia o de sustancia, y me estoy olvidando uno, que es la intensidad luminosa. ¿Sí? Esas son las siete magnitudes fundamentales. Y se llaman fundamentales porque son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomar un instrumento de medición y obtener su valor de esa medición, sin necesidad de hacer ninguna otra cosa. Como dijimos hace un rato, las longitudes son magnitudes fundamentales, el tiempo es una magnitud fundamental, la temperatura es una magnitud fundamental, ¿sí? La temperatura la mido con el termómetro, el tiempo con un reloj, las longitudes con un centímetro, un metro. Y eso es lo importante, ¿sí? Son 7 y son independientes, no dependen de ninguna otra cosa para poder hacerse más que medirse. Ahora, después están las magnitudes que llamamos derivadas. Las magnitudes derivadas, como el nombre lo dice, derivan, provienen, ¿sí? Dependen, si se quiere, de otras magnitudes. ¿Y de cuáles dependen? De las fundamentales, ¿sí? Es decir, requiere de un cálculo matemático para poder averiguar esa magnitud. Ejemplo, si yo quiero calcular el área, ¿sí? De esta hoja, el área de esta hoja que tengo acá, yo tengo que hacer, perdón, la voy a doblar una hoja mejor para que sea más chica y se vea, ahí. Si yo quiero calcular el área de esta hoja, es decir, la superficie, esto que está acá, ¿cómo hago? Y bueno, yo tengo que primero medir el alto de la hoja, ¿bien? Luego medir la base de la hoja. Fíjense que yo tomo dos mediciones fundamentales que son las longitudes, yo mido la longitud de la base, la longitud de la altura, y después ¿qué hago con esas dos longitudes para calcular la superficie o área? Las multiplico. ¿Recuerdan cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. Bien, entonces supongamos que yo tengo acá de base 10 centímetros y tengo 5 centímetros de altura. Si yo tengo 10 centímetros de acá a acá y tengo 5 centímetros de altura y las multiplico, 10 por 5 me da 50. Y centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados. Entonces, el área de este rectángulo, son 50 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque yo tuve que medir el largo y el alto y multiplicarlo. Eso es una magnitud derivada. Una magnitud derivada es aquella que depende de un cálculo matemático, ¿sí? Aquella que yo no puedo medir directamente con un instrumento, ¿sí? Sino que tengo que hacer una operación matemática, ya sea una suma, una multiplicación, una división, ¿sí? Pero tengo que operar matemáticamente para conocer su valor. ¿Cuáles son estas magnitudes derivadas? Y son, por ejemplo, el área, como vimos recién, el volumen, porque el volumen tengo que agregarle una tercera dimensión, así que son una multiplicación de 3 longitudes. Después también es la velocidad, es la aceleración, las fuerzas, ¿sí? Esas son magnitudes derivadas, ¿sí? Derivadas porque dependen de otras magnitudes previamente medidas, ¿sí? Espero que esto se haya entendido. Entonces nosotros tenemos las magnitudes, que es todo aquello que puede ser medido, ¿bien? Medir es comparar algo que yo conozco con algo que no conozco, ¿sí? Y esas magnitudes, dependiendo de su origen, se llaman fundamentales o derivadas. Las fundamentales son aquellas que las puedo medir directamente con un instrumento y quedan definidas con ese instrumento de medición, ¿sí? Ahora, si yo requiero de hacer un cálculo entre distintas magnitudes, es una magnitud que se llama derivada. ¿Por qué? Porque no la puedo medir directamente. Depende sí o sí de un cálculo matemático y de otras magnitudes previamente medidas. ¿Bien? Entonces, ahora, habiendo dicho todo esto, tenemos otro análisis, ¿sí?, de magnitudes. Es decir, existen dos tipos de magnitudes distintas. Unas son las escalares y otras se llaman vectoriales.
No hay que confundir las magnitudes escalares con las fundamentales, ¿sí? Eso es importante. Una era la clasificación según el origen, de dónde vienen, ¿sí? De dónde vienen. Cuando hablamos de origen estamos hablando de dónde proceden, de dónde vienen. Entonces, el origen era el que vimos recién, ¿sí? Fundamental o derivada. Y ahora hay una clasificación o de tipo de magnitud, ¿sí? Que estamos hablando de que sean escalares o de que sean vectoriales. Para eso nosotros tenemos que interpretar que las magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas por un número y una unidad de medida. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen signo, ¿sí? Es decir, son positivas. El tiempo nunca puede ser negativo, las longitudes no pueden ser negativas, las temperaturas tampoco, porque nosotros estamos acostumbrados a usar la escala Celsius, ¿sí? Y la escala Celsius tiene temperaturas negativas, pero ya vamos a ver que científicamente hablando se usa la temperatura Kelvin y la escala Kelvin no tiene temperaturas negativas, ¿sí? Entonces la temperatura también es un escalar, la masa, ¿sí? No puede ser negativa, no puedo tener menos 5 kilogramos, es decir, siempre estamos hablando de que si un objeto está compuesto de átomos, ¿sí? Y los átomos tienen masa, entonces los cuerpos tienen masa, ¿sí? Así no los veamos, por ejemplo, no sé, el aire que está acá alrededor mío, yo no lo veo, pero sin embargo tiene masa, ¿sí? Porque está compuesto de átomos. Entonces, las escalares es eso, ¿sí? Es aquella magnitud que queda definida por un número y una unidad de medida. Ustedes ahí en el texto yo les puse este dibujito que está acá, en donde dice 15 metros. Fíjense que acá no tiene signo ni más ni menos, entonces esta es una magnitud escalar, ¿sí? Queda definida por el número, que en este caso es el 15, y la unidad de medida, que es el metro. Entonces, 15 metros me está hablando de longitud, ¿sí? Acá yo igualmente les puse el tiempo, la longitud, la masa, entre otras, son magnitudes escalares. Y después tenemos las magnitudes vectoriales, que son aquellas que quedan representadas por vectores. ¿Qué son los vectores? Son flechas. Lo que pasa es que nosotros en física tenemos que aprender a hablar con el vocabulario específico. A ver, ¿qué es un vector? Es una flecha, ¿sí? También podría decir es un segmento de una recta orientado, y ahí estaríamos dando más una definición de lo que es un vector, ¿sí? Más que decir es una flecha. Lo que pasa es que nosotros asociamos mucho más fácil la flecha. Si yo les digo una flecha, todos saben de qué estoy hablando. Si les digo un vector, no sé, veremos. Entonces asociemos, ¿sí? Que un vector es el nombre de la flecha, pero es el nombre correcto de decirle a la flecha. Entonces, las magnitudes vectoriales, ¿sí? Sí tienen un sentido y me lo tienen que indicar. Por ejemplo, una magnitud vectorial son las fuerzas. ¿Y cómo sé yo el sentido que tiene la fuerza? Bueno, nosotros vamos a manejarnos con el eje de coordenadas de matemática. ¿Se acuerdan? Ustedes en matemática, esperen que agarre una hojita. Ustedes en matemática vieron lo que se llama en toda la primaria, ¿no? Y me imagino que en secundaria también, hasta el momento, vieron el eje de coordenadas, ¿no? Eje XY. Lo voy a dibujar acá, denme 2 minutitos. Bien. El eje de coordenadas, XY, ¿sí? A todos nos resulta conocido. Este es el eje X. Y todos sabemos que lo que se mueve desde el vértice hacia la derecha es positivo. Y hacia arriba también. Entonces, hacia arriba o hacia la derecha le vamos a dar valor positivo, ¿sí? Ahora, si se mueve hacia la izquierda o hacia abajo, le vamos a dar valor negativo. Entonces, fíjense, esto es lo que usamos siempre de matemáticas. Si yo tengo un número acá, de este lado, ¿sí? El 3, yo sé que ese 3 es negativo. Si lo tengo del eje, en el eje Y, pero del eje X hacia abajo, sé que es negativo también. Eso lo trabajaron en matemáticas seguro, ¿sí? Seguro que lo trabajaron, así que lo doy ya como sabido. Pero nosotros en física vamos a
manejarnos con esos mismos valores por una convención, ¿sí? Si yo puedo usar otro, sí, puedo usar otro sistema de referencias. Puedo decir que lo que va hacia abajo es positivo, pero lo tengo que aclarar. Si yo no lo aclaro, se toma como negativo, ¿sí? Como se toma en matemática por convención. Bien, dicho esto, fíjense que ustedes tienen acá un dibujo, ¿sí? En donde tenemos una persona que está haciendo fuerza, ¿bien? Y si se fijan, tiene un vector que está apuntando de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces esta caja se va a mover de izquierda a derecha y esta fuerza entonces es positiva. Si la persona estaría haciendo la fuerza en el sentido contrario, sería negativa la fuerza porque se estaría moviendo de derecha a izquierda. Bien, eso es lo que quiero que ustedes comprendan cuando hablamos de magnitudes vectoriales. Son aquellas que tengo que indicar hacia dónde, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a indicar? Con un signo negativo o positivo. El positivo generalmente no hace falta ponerlo, pero sepan que si no tiene signo es porque es positivo, ¿sí? ¿Y cómo se representa un vector? Mediante una flecha, ¿sí? Es decir, las magnitudes vectoriales se representan de la siguiente manera, en donde yo tengo que tener en cuenta la dirección, ¿sí? La dirección, que es la que está en rojo. Esperen que acá me cuesta con la cámara tratar de mirar. La dirección, que es el eje de acción de ese vector, de este vector que está acá. Bien. Después tenemos lo que vendría a ser el módulo, que es el largo que tiene esa flecha, el número, el valor. Si por ejemplo yo tengo un vector, una fuerza, ¿no? De 3 newton y tengo una fuerza de 6 newton, fíjense que si las tengo que dibujar, las tendría que dibujar así. La fuerza de 3 newton es más chica que la de 6 newton. Entonces el vector que representa la fuerza también tiene que ser más chico, ¿sí? ¿Por qué? Porque este módulo que me dice acá, este módulo que está acá es el número que representa a esa magnitud. 3, 6, 9, ¿sí? Después está la unidad de medida, en este caso newton. Y después tenemos el punto de aplicación, que es donde inicia el movimiento o el origen de ese vector, y el sentido hacia dónde, ¿sí? Hacia dónde estoy haciendo la fuerza, por ejemplo, ¿sí? El sentido. Y el sentido me lo da la punta de la flecha, que tiene un nombre, no se llama punta de la flecha, se llama diana, ¿sí? La diana. La diana me da a mí el sentido que va a tener ese vector o esa magnitud vectorial. Entonces, para resumir, tenemos las magnitudes escalares, que son aquellas que quedan definidas por un número y una unidad de medida, y las magnitudes vectoriales, que además de un número y una unidad de medida, necesito saber el sentido. Y ese sentido se lo doy con un signo, que puede ser más o menos, dependiendo justamente del sentido que tome el vector. ¿Bien? Bueno, ahí ya terminamos con lo que vendrían a ser las clasificaciones y los tipos de magnitudes. Lo que nos queda ver es o son los sistemas de unidades. ¿Sí? Nosotros dijimos que podíamos medir, por ejemplo, las longitudes en centímetros cuando yo les puse el ejemplo del celular. Ahora, puedo medirlo también en otras unidades de medida, como puede ser el metro, ¿sí? El kilómetro. ¿De qué va a depender del sistema que yo esté usando? Nosotros vamos a trabajar este año en física con lo que se llama el sistema internacional, pero nosotros estamos más familiarizados con el sistema cegesimal, que es otro sistema, ¿sí? Usa otras unidades de medida. Si se fijan en el cuadrito que yo les di, en el texto, que es este que está acá, nosotros tenemos, acá nos indica los dos sistemas que yo les voy a explicar, que es el internacional y el cegesimal, y acá están las comparaciones de unidades entre un sistema y el otro. Para que ustedes entiendan, el sistema